Muy buenas tardes, ya casi noches. Para mí, siendo de día, mientras haya sol, es de día, pero ya cuando empieza a oscurecer, ya lo siento como noche y por eso les digo muy buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por su interés en este tema, en esta plática, bueno, en la plática especial del día de hoy, que es ¿por qué estoy tan enojada? Quiero comenzar comentándoles que el enojo es una emoción que todos los seres humanos tenemos. El enojo no es bueno ni malo, es una emoción natural que todo ser humano experimentamos. Por un lado, puede ser bueno cuando nos permite darnos cuenta de algo que es injusto y que es injusto en contra de nuestra persona y que nos permite poner límites sanos. Por ejemplo, cuando alguien, digamos, tiene una falta de respeto en contra de nosotros, cuando estamos hablando, por ejemplo, de alguna circunstancia que para nosotros es importante, sobre todo cuando hablamos de nuestra integridad personal, que tiene que ver con el abanico de valores con el que todos vivimos, pues entonces cuando alguien agrede uno de nuestros valores importantes, pues nos permite poner límites sanos. Espérame, no me grites, no me faltes al respeto, vaya, qué sé yo. Por otro lado, el enojo también se hace presente cuando nos suceden cosas que no van de acuerdo a nuestros deseos. Aquí quiero hacer una pausa. Cuando nosotros deseamos algo, hablo en lo cotidiano de la vida, que yo quería ir a un lugar y resulta que porque hubo tráfico, porque cerraron tal calle, porque la persona con la que iba a ir me quedó mal, porque no recibí el pago que esperaba y resulta que pues ya no compré algo que necesitaba. Es posible que se haga presente el enojo. Hay una situación que no va de acuerdo con nuestros deseos. El enojo se hace presente y como les decía, no es ni bueno ni malo, simplemente está ahí. Esto sucede muy comúnmente, por ejemplo, para quienes son mamás, que díganme ustedes si no les ha pasado, que de repente el hijo les dice, ay, llego a las 11:30 y te llega a las 4:30 de la madrugada. Te enojas. ¿Te enojas por qué? Porque ese enojo lo que tiene de fondo es la preocupación que tenías porque no cumplió con el horario acordado, porque te preocupaba su seguridad, porque te preocupaba la situación, pues de andar en la madrugada, en la calle, es preocupante. Y entonces cuando llega feliz de la fiesta o de la reunión a la que había acudido, pues encuentra a la mamá o al papá sumamente enojado. Entonces también el enojo es una forma de expresar un sentimiento que tenemos de fondo. En este caso, el enojo representa la preocupación que tú tenías por tu hijo. Este ejemplo lo pongo muy constantemente porque creo que queda muy claro para poder entender un poquito de por qué sentimos lo que sentimos, ¿vale? Ahora bien, en ¿en qué otro momento, y aquí vamos a entrar de lleno al tema? Cuando, bueno, el otro punto antes de entrar al tema es cuando una circunstancia o persona rebasa alguno de nuestros valores. Por ejemplo, la puntualidad puede ser un valor que es muy importante para ti. Tú eres puntual y esperas que las personas con las que tú quedas para un compromiso respeten tu tiempo. Y si esa persona no lo respeta, es muy probable que te sientas irritada, que te sientas enojada. ¿Por qué? Porque atenta a un valor que es importante para ti. ¿Qué otro valor puede ser atentado? Por ejemplo, el valor de la fidelidad.
quienes tienen pareja, ¿qué esperan del compañero que tienen a su lado? Pues honestidad, fidelidad, lealtad. Y cuando ese valor se ve agredido, obviamente, entre muchos otros sentimientos, muchas otras emociones, causa enojo. El valor, por ejemplo, dicen que el dinero o la economía no es un valor. Sí considero que es un valor. No tiene que ser un valor top, pero es importante porque a través de los recursos económicos es como nosotros tenemos la oportunidad o la posibilidad de cubrir nuestras necesidades. Por ejemplo, pues la renta, la comida, el vestido, que son las necesidades básicas. Pero resulta que un día le prestas a una amiga cierta cantidad, le prestas 200 pesos y esta persona te dice, sí, sí, seguro, seguro, el fin de semana yo te voy a pagar y te voy a traer tus 200 pesitos. Y llega el fin de semana y tú estás esperando que esa amiga llegue para pagar su deuda y resulta de que no te paga. Es más, te pone un pretexto, te dice que no pudo, que la persona que le iba a pagar a ella no le pagó o no vendió lo que iba a vender o que se le olvidó o que tuvo un gasto imprevisto. Y entonces ocurren dos clases de enojo. Por ejemplo, el hecho de digamos, el no cumplimiento de su palabra, que eso puede ser importante para ti, que te sientes traicionada, engañada, porque te hizo una promesa que no está cumpliendo. Y por supuesto, el valor económico, porque probablemente le diste un pellizco a tu gasto del día, un pellizco al pago de la renta, un pellizco a la colegiatura, un pellizco a algo, o aunque no se lo hayas dado, simplemente es tu dinero y tú esperabas de que regresara y no regresó. Eso puede provocar también enojo. ¿Por qué? Porque esa circunstancia y persona está rebasando uno de tus valores que son importantes. Por eso la escala de valores, poderla identificar, es un ejercicio muy valioso, muy importante, porque nos permite conocernos y obviamente reaccionar en consecuencia desde un autoconocimiento. Ahora sí, ¿cuándo más se hace presente el enojo? Cuando un ser amado fallece. ¿Puedes sentir enojo? Por supuesto que sí. ¿Y por qué pasa esto? Porque la muerte agrede uno de los valores más importantes que tenemos. ¿Cuál es ese valor importante? La vida. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender este tema de valores, porque, por ejemplo, alguien me decía, para mí la vida es el valor más importante, pero de repente, ¿cuántas veces nos cachamos, digamos que llevando a cabo conductas que atentan en contra de nuestra vida? Por ejemplo, o en contra de nuestra salud, que al final la salud se traduce en vida. No nos alimentamos adecuadamente, hay hábitos nocivos, abuso de alcohol, de otras sustancias, por ejemplo, quienes fuman. Entonces, como que pudiera sonar un poco, digamos, incongruente el tema del valor de la vida, pero al final sí lo es. Es un valor importante. ¿Por qué? Porque valoramos la vida de las personas que amamos, pero también valoramos la nuestra. Y cuando fallece ese ser querido, ese valor se ve agredido. Es lo primero aunque no te des cuenta, pero esa es la realidad. El valor se ve agredido. Ahora bien, la pregunta aquí, para que te respondas a ti misma, es ¿con quién estás enojada? ¿Con quién estás enojada? El día de ayer yo les compartí un material para trabajar 3 de los sentimientos, emociones que se tienen en el duelo. Y uno de ellos es el enojo. Y esta plática especial, la plática especial de la semana, te va a ayudar mucho
a aterrizar ese ejercicio. Y aquí te lo presento. El primer concepto, o la primera, digamos, el primer concepto con el que pudieras estar enojada es con la vida. Porque puedes tener el concepto, la idea de que la vida es injusta. Te puedes preguntar, ¿por qué siempre me pasan cosas malas a mí? ¿Por qué se llevó a mi ser amado? ¿Por qué sucedió como sucedió? La pregunta aquí sería, ¿te sientes enojada con la vida? El segundo punto, puedes sentirte enojada con Dios. Y empiezan todas estas preguntas que son muy comunes. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no escuchó mis oraciones pidiendo recuperación o sanidad? ¿Por qué permitió esto? Y entonces vamos cambiando el concepto que tenemos de Dios como el Dios creador, amoroso, proveedor, cuidador, por el concepto de un Dios malo. Dios es malo porque se llevó a mi ser querido, porque murió de esta forma, porque no escuchó mis oraciones. Y entonces rompes la relación con él. Punto número 3. Puedes sentirte enojada con los médicos. Y empiezan las preguntas. ¿Por qué no lo atendieron como se debía? ¿O lo habrán atendido como él debía de haber sido atendido, como debió de haber tenido la procuración de medicamentos, de atención, de cuidados médicos, enfermeras, estudios, etcétera? Y empiezas a cavilar y a pensar, y entran las dudas, ¿sí? En otros momentos puedes dar acusaciones de negligencia. No hicieron lo que tenían que hacer, el doctor no era bueno, como que le falló, como que no le interesaba mucho, como que era indiferente. Y entonces comienzas a a emitir acusaciones de negligencia, indiferencia o de capacidad médica. Es verdad, queridas mías, que esto puede ocurrir. Yo misma lo viví y para quienes vieron mi testimonio, que conocen un poquito del testimonio, a mí me tocó esa parte. Y no de un médico. Yo acudí a 10, llevando a mi madre con 10, 11 médicos y ninguno le dio al diagnóstico. Puede pasar, pero también necesitamos reconocer que los médicos, la mayoría, hacen lo que pueden, hacen lo que saben. La mayoría pone su vida al servicio del paciente y se valen de su conocimiento y de los recursos médicos, estudios, tratamiento, etcétera, para poder sostener y alargar la vida del ser querido. Pero también necesitamos tener en claro que no son dioses. Hay enfermedades que son controlables, pero no son curables. Y una de las cosas que más enojo puede provocar en este punto del que estoy hablando es cuando la persona finalmente cede ante la enfermedad y lo primero que me dicen es que mi mamá estaba bien, es que mi papá estaba bien. Bueno, sí, tenía una enfermedad, tenía diabetes o era hipertenso o tenía una afección cardíaca y empiezan a comentarme las enfermedades que padecía, pero estaba bien. Y en este punto quiero ser clara, no estaba bien. Quien está bien es una persona que no tiene ningún padecimiento, pero todas aquellas personas que tenemos una enfermedad crónica
en el abanico inmenso de enfermedades que existen, realmente es que no estamos bien. Tenemos un control médico que nos permite llevar la vida de la mejor forma, pero no gozamos de salud plena. Y eso es muy chocante. Eso cuesta mucho trabajo entenderlo y asimilarlo. Y cuando el ser querido finalmente fallece por alguno de estos padecimientos o por las consecuencias que uno de esos padecimientos puede provocar, entonces también puede haber mucho enojo. El otro punto, contigo. ¿Pude haber hecho algo más? ¿Qué me faltó hacer a favor de mi ser querido? Y mucha gente se siente confundida y dice, es que no sé, pero tengo la sensación de que pude haber hecho algo diferente. A veces se juzgan con la convivencia, con la relación que tenían con su ser querido. Mi relación no era la mejor, reconozco que tuve momentos ásperos, dije o hice cosas que no debí en su momento, y empiezan a hacer un recuento de la vida, de la trayectoria de vida con su ser querido, y se empiezan a enojar más. En otros casos me enojé por alguna circunstancia, dije cosas feas antes de que muriera, y de haber sabido que no lo iba a volver a ver, jamás le hubiera dicho lo que le dije. O no me hubiera enojado por la tontería por la que me enojé. O no le hubiera hecho o dicho lo que hice o dije. Y entonces comienza el sentimiento de culpa. La culpa del pasado por la relación que tuviste con tu ser querido, la culpa previa al fallecimiento y la culpa post fallecimiento, porque además, bueno, se viene también todo el tema de que he hablado en otros momentos, como no tengo que llorar, tengo que ser fuerte, pero me enoja porque me siento dolida, me siento triste, pero no sé qué hacer y cómo expresar mi sentir. Y entonces el enojo se deriva en otras circunstancias que lo único que provocan es que el duelo se complique más y sea más intenso y, por supuesto, más largo. El otro punto, ¿con quién también puedes estar enojada? Con la familia. Muchas veces de la familia no se recibe el apoyo que se esperaba o que se necesitaba. Muchas veces está involucrado el tema económico, no hubo aportación, no hubo apoyo y de repente te enteraste que la hermana de tu familiar se fue de vacaciones mientras tú estabas ahí tronándote los dedos de cómo le hago para la compra del medicamento, con el pago del hospital o con el cuidador, qué sé yo. Y tal persona, pudiendo hacerlo, prefirió comprar un coche o se fue de vacaciones o simplemente no me dio ni un peso para poder apoyar a mi ser querido. En otras ocasiones es el tema presencial. Es que vino a verlo, hay 2, 3 veces, y cuando vino, además le provocaba enojo, o de repente existe esta necesidad de, en algún momento me habrá hablado por teléfono para preguntar por mi ser querido o para preguntar cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo lo estoy viviendo, qué estoy necesitando. No hubo presencia a través de las palabras. Las palabras a veces son, aunque no se tenga la intención, pero hay palabras que hieren. Y cuando muere la persona, el familiar, empieza el recordatorio. Y me dijo esto, dijo lo otro. Se combina el tema de la indiferencia, no es para tanto, yo no puedo, no tengo tiempo. Y esas palabras pueden provocar mucho enojo, decepción, por supuesto, con la familia. Y si había una relación
cercana, esto puede provocar que se fracture. Si ya había una relación fracturada, puede dar lugar al resentimiento o a otros sentimientos más intensos y menos sanos. El siguiente punto, puedes estar enojada con las circunstancias. Te he explicado en varias ocasiones que la muerte lo manejamos como un concepto. El concepto de la muerte, ahí lo tenemos y ahí está. Eso le pasa a los demás. Prendemos la tele, escuchamos un montón de noticias espantosas de lo que sucede en otras partes, de lo que sucede en otros lugares, de lo que le sucede a otras personas. Pero cuando la muerte toca nuestra puerta, ese concepto se va a la basura. Entonces puedes estar enojada con las circunstancias. Como yo les decía en la sesión pasada, cuando un ser querido fallece, es respetable, es importante y no es ni mayor ni menor a la pérdida de otra persona. No es mayor la muerte de un hijo que la muerte de una mamá, no es mayor la muerte de un padre que de un esposo. Cada uno es respetable y es importante. Pero aquí las circunstancias pueden dar lugar a esa diferencia, sobre todo cuando se trata de situaciones violentas o cuando se trata de un fallecimiento inesperado. El siguiente punto. ¿Puedes sentirte enojada con tu ser querido? Puede pasar. Y también el sentirte enojada con tu ser querido te lleva a la culpa. No debería de sentirme así, pero me siento así. Y el sentimiento que más, digamos, prevalencia tiene cuando se enoja uno con su ser querido es el sentimiento de abandono. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te tuviste que ir si tú sabes que yo te necesitaba? Y déjame decirte algo, este sentir generalmente tiene que ver con tu historia de vida, con esa historia de vida que solamente tú conoces. Tiene que ver con tu autoestima, el concepto que tú tienes de ti, esta parte de autoconocimiento que te permite identificar las herramientas que tienes y que has desarrollado a lo largo de tu vida para hacerle frente a la vida misma. Y de repente, cuando tu ser amado no está, puedes tener una confusión de identidad. También tiene que ver mucho con las circunstancias en las que vives actualmente. Si tú contabas con tu ser amado para platicar, para recibir consejo, para recibir cierto apoyo, sea emocional, sobre todo emocional, en donde te sentías abrazada, comprendida, escuchada, que te sentías, que acudías con esta persona para recibir una orientación o simplemente para desahogar o para compartir el momento. En el momento en que se va, dices, me quedé sola porque ya no tengo a esta persona, ya no tengo a mi ser querido en quien yo me podía apoyar. Y entonces puede dar lugar al enojo con tu ser querido. Quiero insistir en esta parte que no le vamos a dar lugar al sentimiento de culpa. Todo lo que yo te estoy presentando es para que tú logres identificar con quién estás enojada y que lo puedas trabajar realmente, que lo puedas profundizar y decir, reconocer, porque es importante para ti. Como te lo dije en varias ocasiones, ¿quién necesita atención, apoyo, consuelo, orientación y sanar el corazón? Eres tú. Ahora vamos con la siguiente parte. ¿Cómo dejo de sentir enojo? Cada persona
tiene una forma particular de gestionar esta emoción. Nadie respondemos de la misma forma. Todos tenemos una manera distinta. Hay personas que cuando se sienten enojadas, reprimen. Y nada más ves que cierran la boca, aprietan los labios, se ponen rojas y dicen, estoy enojada. Y ni eso dicen, se dan la media vuelta y andan por ahí. Hay otras personas que avientan cosas. ¿Qué te pasa? Nada. Eso es muy clásico con nosotras las mujeres. ¿Qué te pasa? Nada. Pero estás enojada. No, no estoy enojada. Pero el humo te está saliendo por las orejas, ¿verdad? Y hay otras personas que lo gestionan a través de los gritos, de la agresión. Si algo les molesta, se desquitan con otras personas que a lo mejor pues ni nada, o sea, no tiene nada que ver con el tema. Y no es que el enojo sea bueno ni malo, como te dije en un principio. La diferencia está en cómo gestionamos nuestro sentir. Ahí está la clave de todo esto. Entonces, aquí te quiero hacer algunas recomendaciones para que puedas dar los siguientes pasos. Lo vas acomodando, lo vas trabajando. Esto no se hace de un día para otro, pero te trajiste tu pluma y tu libretita, toma nota. El primer paso es: no alimentes el enojo con pensamientos que hacen crecer las circunstancias. Te acabo de mencionar una serie de situaciones, de circunstancias con las que pudieras estar enojada. Llega la noche, estás en aparente calma y empieza el pensar. Y es que si hubiera hecho esto, pero es que la prima no me apoyó, pero es que el tío no llegó, pero es que nadie me dio, pero es que Dios no me escuchó, pero es que el doctor no cumplió con lo que tenía que cumplir, pero es que yo debí de haberlo llevado a otra parte. Ay, pero ¿por qué me enojé? Y empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Y eso lo único que va a provocar es que tu enojo crezca, te sientas más culpable y te sientas peor. Cada pensamiento, cada uno de las circunstancias que te presenté hace un momento merece una atención especial. Si necesitas repasar lo que aquí te estoy presentando, hazlo para que puedas ir tomando nota. Puede ser en el material que te compartí, puede ser en una libreta de trabajo que tú hayas asignado para este proceso, pero lo importante es que hagas conciencia de esto para que puedas darle la atención que merece. Cada uno merece una atención personal. ¿Y por qué? Porque cada persona tiene circunstancias particulares. Pueden ser similares a la de otra persona, pero cada quien lo vive de forma diferente. El siguiente punto: las herramientas. Escribe. Una vez que hayas identificado con quién estás enojada, cuáles son las circunstancias de este enojo, escribe y desahoga todo lo que estés sintiendo. Ahí sí se vale. Se vale decir lo que quieras en el tono que quieras, con las palabras que sean necesarias para ti, pero de forma escrita. ¿Por qué de forma escrita? Porque la escritura tiene un efecto maravilloso de conciencia, pero también de darse cuenta y de calma. Conforme vas escribiendo, te vas a dar cuenta de muchas cosas que probablemente, si solamente las piensas, no las tengas presentes. Escribe. Y después de que hayas terminado el escrito, te puede llevar una noche o te puede llevar una semana, el tiempo que te lleve. Agarra esa carta y rómpela con intensidad. Desahoga en ese escrito todo el sentir que puedas estar teniendo. Eso es importante. La siguiente recomendación: haz ejercicio en la medida de lo posible y que sea intenso.
Te voy a explicar por qué. El enojo es una emoción que contiene mucha energía. Cuando estamos enojados hasta nos ponemos rojos, ¿no? Cuando dicen, es que está coloradito de coraje. En efecto, contiene mucha energía. Y la energía se almacena en el cuerpo y necesita ser liberada. El enojo reprimido te va a provocar malestares reales, físicos en tu salud. El estómago, colitis, la gastritis, contracturas, dolor de cabeza. Entonces, si tú haces ejercicio, le vas a ayudar a tu cuerpo a generar las hormonas que necesitamos para sentirnos más tranquilas, con más paz. Vas a soltar toxinas y te va a ayudar a tener calma. Y después de que hayas hecho este ejercicio que te haga sudar, tómate unos minutitos para respirar, para hacer una visualización. Ya en otros casos has tenido las herramientas de visualización, de respiración guiada, y eso te va a ayudar a tener calma. ¿Cuántas veces lo puedes hacer? Con que lo hagas diario, 20 minutos, media hora al día, te va a ayudar muchísimo. Esa energía tiene que ser liberada. El siguiente punto, y este es más difícil y tal vez puede ser el más difícil de todos. Perdona. El perdón hacia los demás, a quien tengas que perdonar. El perdón hacia ti misma. El perdón para tu ser querido. El perdón te va a llevar a tener paz y liberarte del sentimiento, de una gama de sentimientos que solo te provocan más dolor, más intensidad y más tiempo en el transcurso del duelo. Pero esa falta de perdón y ese enojo y ese reclamo, ten conciencia, no va a traer de vuelta a tu ser amado. Y lo que va a provocar es que te sientas cada vez más enojada, más frustrada, y puedes llegar a tener una amargura que hoy no tienes y que no mereces. Considera esto en tu corazón. Estás aquí para tener paz. Esto es importante. Perdona. Y no es fácil. La verdad es que no es nada fácil. Se dice fácil. No es fácil perdonar a quienes nos han lastimado o a quienes consideramos que faltaron en su actuar, o perdonarnos a nosotros mismos. Toma su tiempo, pero esta invitación sanadora que te hago es que perdones lo que tengas que perdonar. En otro momento hablaremos sobre este tema y lo vamos a profundizar. Ahora bien, hay una diferencia. Aquí cerramos las herramientas. Y aquí quiero hacer una diferencia entre la irritabilidad y el enojo. La irritabilidad es esa sensación de molestia, de incomodidad, pero puede convertirse en enojo. Ok. Puedes estar irritable y es parte del proceso del duelo. En este caso, te recomiendo que hables con las personas que te rodean, las personas que están cercanas a ti, tu familia, tal vez hasta compañeros de tu trabajo, y pide comprensión. Hay que aprender a pedir, y para eso necesitas identificar qué es importante, valga la redundancia, qué necesitas de las demás personas. Necesitas escucha, pide ser escuchada. Necesitas algo de silencio, pide ese silencio. Necesitas no ser juzgada, pide y respeta tu propio duelo. Siempre lo he dicho, la primera persona que tiene que respetar su proceso eres tú. Y con base en eso es que le vas a ayudar a las personas
a estar contigo desde tu necesidad, porque la gente no sabe cómo acompañar a las personas que están en duelo, y mucho menos cuando ya transcurrieron 6 meses, 8 meses, y que de repente te ven cabizbaja, que te ven llorando, que te ven triste. Ay, pero si ya pasaron 6 meses y tú sigues llorando, ¿sí? Estas pláticas también te ayudan a darte cuenta y a defender y a conocer tu propio proceso. En el primer año todavía hay dolor y todavía hay llanto. Entonces no se le puede pedir a una persona de que porque ya pasaron 8 meses, 10 meses, ya no llore. Está apenas en el primer año tratando de reacomodar su vida ante la ausencia. Hay que saber pedir, pero hay que saberlo pedir desde esta parte compasiva de la que te he hablado. Amor, respeto, reconocimiento, cuidado y atención. Date la oportunidad de ser abrazada y comprendida. Esto también es muy, muy importante. Hay personas que dicen, yo no quiero molestar a las personas que me rodean. Yo no las quiero incomodar. No estás incomodando a nadie. Y si alguien no lo comprende, entonces esa persona no es la apropiada para que esté junto a ti, al menos hasta el momento en que tú puedas hablar con esa persona y decirle qué es lo que estás necesitando. Y el por qué, no desde la justificación, sino desde la atención. ¿Por qué te sientes como te sientes y por qué pides lo que pides? Esto es muy, muy importante. Quiero cerrar esta plática con lo que te he comentado en varias ocasiones. La compasión tiene que ver con el cuidado, el amor, el respeto, la atención, el reconocimiento de tu sentir. Te invito a que revises nuevamente este video, que hagas tu ejercicio de con quién estás enojada y comencemos a dar pequeños, grandes pasos para ir liberando tu corazón del enojo. Muchísimas, muchísimas gracias.